El tiempo es para el tema, ¿cierto? Bien, muy bien. Queridos hermanos, antes de pronto entrar con el tema, quiero comentar algo pequeño de la experiencia que he podido tener. Y es que desde hace muchos años yo le decía al Señor que no me sentía, digamos, cómoda aplicando pues lo que había visto, ¿no? De la psicología pues eh, secular. Sentía que realmente la solución estaba en Cristo y pues yo no podía llevar al paciente en Cristo de esta forma. Entonces le dije al Señor que realmente yo quería hacerlo, quería ser la psicóloga, una psicóloga de Él y para Él. Así que el Señor es tan maravilloso que nos permite con mi esposo, porque pues lo hemos trabajado en pareja, nos permite conocer unos ministerios muy hermosos, entre ellos la Ley de la Vida en el año 2020. Y yo creo que la Ley de la Vida realmente le dio un giro completo a mi práctica profesional y veo ahora los resultados, pues no solamente en mi vida, ¿no? Porque eh, primero, pues nosotros debemos probarlo en nosotros y si realmente funciona en nosotros, lógicamente también va a funcionar en las personas con quienes nosotros estamos trabajando. Entonces, el Señor ha sido maravilloso, es tan bello cuando nosotros podemos enseñar, ¿no? De esos principios que Dios dejó en la palabra del Señor, porque pues nosotros sabemos que Él es el creador de la mente, así que como creador de la mente, Él deja todas las instrucciones en la palabra. Y justamente la semana pasada, sí, la semana pasada tuve una sesión con una colega también que pues quiso, ¿no? Hacer proceso y empecé a compartirle estos principios bíblicos y es tan hermoso como ella cuando empieza a ver todo que está contenido en la Biblia y ella dice, no tenía ni idea que la Biblia hablara de la mente de una manera tan clara y que nos pueda dar realmente un mensaje de esperanza y de libertad. Así que eso es hermoso, o sea, es tan satisfactorio cuando nosotros podemos realmente ayudarle a una persona desde la verdad, ¿no? Desde la verdad y por supuesto conducir a Cristo como el Salvador, como la solución, como el sanador, como todo lo que nosotros sabemos que Él es. Así que sin más preámbulos, quiero empezar entonces con el tema. Nosotros con mi esposo tenemos un ministerio que se llama Vitalmente, ¿sí? Vitalmente vive la ley de la vida las personas que vienen acá a este lugar que el Señor pues nos ha prestado. Las personas vienen y ellos realmente lo que saben eh, es los principios de la ley de la vida, ¿sí? Hemos tenido experiencias muy hermosas, yo podría contarles tantas cosas, tantas experiencias con pacientes, pero pues el tiempo no nos da. Entonces, quiero compartir hoy uno de los temas que a mí realmente más me gustan. Este tema de la ley de las relaciones es de los temas que a mí más me gusta compartir y que yo veo que los pacientes cuando los escuchan quedan realmente sorprendidos. Quiero saber si ya está en pantalla la diapositiva, si ya Sí, se ustedes la puede ver. están viendo. Sí, se puede ver. ¿Bien? Bueno, muy bien. Entonces, la ley de las relaciones, aquí nosotros podemos empezar a ver algunas imágenes. Pues ustedes tienen sus micrófonos apagados, pero pues digamos que ahí está. Aquí hay una imagen donde nosotros podemos ver a unos padres, ¿cierto? Manifestando su afecto hacia su pequeño hijo, ¿no? Aquí en la siguiente imagen
podemos ver una pareja, ¿sí? Esta señora o esta esposa en una actitud como de súplica de retener a su esposo. Aquí tenemos otra donde hay una pareja como bien amarrada, ni el uno quiere soltar al uno, ni el otro quiere soltar, ¿sí? Al otro, bien amarraditos. Y aquí pues vemos una chica con su mascota. Si nosotros pudiéramos, bueno, ahí sí les voy a preguntar de pronto para que ustedes, alguno pueda participar. ¿Qué es lo que cada una de estas personas están buscando, si pudiéramos decirlo en una sola palabra? ¿Qué es lo que cada uno de ellos quieren recibir o están dando? Amor. 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 Bien, muy bien. Entonces, amor. Para nosotros poder entender realmente qué es lo que nosotros más necesitamos, tenemos que comprender la naturaleza del ser humano. Y saben que cuando en las iglesias he hecho la pregunta de si realmente nosotros conocemos la naturaleza del ser humano, los hermanos, algunos dicen que sí, otros quedan como sorprendidos. ¿Qué es? No entendemos. Pero aquí hay una cita muy hermosa del espíritu de profecía, dice un fundamento seguro. La única seguridad consiste ahora. ¿Cuándo? Ahora. En buscar como a un tesoro escondido la verdad revelada en la palabra de Dios. Entonces aquí nos habla de unos temas específicos. Entonces nos habla de tres, los temas del sábado, la naturaleza del hombre y el testimonio de Jesús. Dice que estos temas, estos tres temas, son las grandes e importantes verdades que se han de comprender. Así que nosotros debemos comprender muy bien lo que tiene que ver con el sábado, la naturaleza del hombre y el testimonio de Jesús. Dice que resultarán como un ancla. Imagínense la comparación tan hermosa Sí, que vamos. está haciendo acerca de estos tres temas. Resultarán como un ancla que sostenga al pueblo de Dios en estos tiempos peligrosos. Pero la masa de la humanidad desprecia las verdades de la palabra de Dios y prefiere escuchar las fábulas y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Nos habla segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículos 10 y 11. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Entonces, son tres temas fundamentales que resultan como un ancla. Entre esos está la naturaleza del hombre. Y cuando empecé a escuchar al doctor Horst Müller en sus presentaciones y en algunos ateneos con él, yo decía, pero ¿cómo así esto de la naturaleza del hombre? O sea, nunca, jamás de la vida yo había escuchado algo semejante y pues lo vemos realmente plasmado en la palabra. Entonces, si debemos conocer la naturaleza del hombre y es uno de los temas que resultarán como un ancla, una verdad contenida en la palabra de Dios, creo que todos nosotros debemos tenerlo claro. Entonces, vamos a verlo. Génesis capítulo 2, versículo 7. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Nos dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre entonces un ser viviente o un alma viviente. Entonces, Dios forma al ser humano, utiliza dos elementos, por así decirlo, para formarnos a nosotros. El polvo de la tierra, algo así parecido, más el aliento de vida. Y entonces aquí nosotros vemos que el Señor crea al ser humano con dos componentes, del polvo de la tierra, el componente físico, y el del aliento de vida, el componente espiritual. Si nosotros analizamos estos dos elementos solos por separado, el polvo de la tierra, el aliento de vida, cada uno de ellos pues no tenía vida, tenían que unirse. Y al unirse, cada uno de estos dos elementos son
modificados, por así decirlo. Entonces, esa arcilla de alfarero, polvo de tierra, arcilla de alfarero, se modifica al unirse con el aliento de vida y se convierte en ese maravilloso cuerpo, tejidos, órganos, huesos, bueno, todo lo maravilloso que es nuestro cuerpo. Pero el aliento de vida también podríamos decirlo como que sufre una modificación y se convierte justamente en el espíritu, ¿sí? Nuestra mente, nuestro intelecto, que tal vez, digamos, como adventistas, pues nosotros deberíamos entenderlo un poco más, pero pues veo que no, que realmente este es un tema que si no lo entendemos puede generar un poco de controversia. El espíritu es ese, viene justamente, estuvimos mirando con mi esposo la palabra hebrea y una de las traducciones que tiene es el intelecto. Así que ese espíritu es la mente, es el intelecto, es esa parte donde nosotros pues generamos los pensamientos, donde tomamos decisiones y todo eso pues va a afectar al componente físico justamente. Entonces, aquí nosotros podemos ver que el Señor entonces le permite digamos que a través de estos componentes, pues del componente físico y el componente espiritual, el Señor a cada componente le pone unas necesidades específicas, ¿sí? Entonces, lógicamente el componente físico tiene unas necesidades físicas, ¿cierto? ¿Cuáles serían? Alimento, necesitamos oxígeno, agua también, luz solar, descanso, necesitamos una temperatura adecuada, ¿cierto? Todo eso lo necesita nuestro cuerpo. Ahora, si hiciéramos una pregunta, y aquí también me gustaría que ustedes me pudiesen ayudar o que ustedes pudiesen participar, la pregunta entonces es, ¿quién es el responsable de satisfacer estas necesidades físicas? ¿Quién es el responsable de comer? ¿Quién es el responsable de obtener ese oxígeno, esa agua? ¿Quién sería? ¿Quién debe hacerlo? Bueno, yo, ¿cierto? Muy Nosotros. bien, yo. Muy bien. ¿En qué porcentaje? En un 100%. Yo no podría decirle a alguno de ustedes, eh, venga, es que anoche yo no dormí bien, me acosté tarde por X razón, y entonces me faltan más o menos como unas 2 horas de sueño, 2 horas que no pude dormir. ¿Será que, Sandrita, usted puede dormir por mí, puede hacerme el favor y se acuesta para que duerma esas 2 horitas por mí? ¿Eso sería posible? ¿Sería lógico? ¿Qué me dirían ustedes? Que no, ¿cierto? O que alguien tome agua por mí, tampoco. Entonces, somos nosotros los que tenemos que satisfacer esas necesidades físicas en un 100%. Nadie lo puede hacer por mí, a nadie le puedo yo dar ese poder de poder hacer eso. Ahora, ¿cómo se satisfacen esas necesidades físicas? Solamente podemos hacerlo de acuerdo con la ley que rige el universo, la ley de la vida, y esta ley nos habla de dos acciones. Para muchos de ustedes ya es como muy conocido. Entonces, es la ley de tomar, ¿cierto? Para, um, para dar. ¿De dónde tomamos nosotros estas necesidades, cierto? ¿De dónde tomamos el alimento, el oxígeno, el agua, la luz solar? La tomamos de la fuente y realmente la fuente de estas necesidades está en la naturaleza, ¿cierto? El oxígeno está en el aire, bueno, el agua en las fuentes, el alimento pues en la tierra, la luz solar, ya sabemos, entonces la fuente de estas necesidades está en la naturaleza. ¿Y a quién se la damos? Se la damos a nuestros órganos, ¿cierto? Le damos entonces
a nuestros órganos estas necesidades. Yo le explico a mis pacientes de esta manera. Aquí tengo una botellita con agua. Entonces yo les digo a mis pacientes, les digo, mire, vamos a satisfacer la necesidad de agua. Si yo tomo el agua, ¿sí? Voy a hacer un ejemplo chiquitico. Y lo mantengo en mi boca. O sea, tomé el agua, pero no la pasé. Es decir, no se la di a mis órganos. Está mi necesidad satisfecha, mi necesidad de agua. Solamente con tomarla, no. No. Necesitamos dos acciones. Tengo que tomarla, ¿cierto? Pero tengo que pasarla, tengo que darla a mis órganos, a mi cuerpo, para que de esta forma la necesidad esté completamente satisfecha. Así que a nivel físico es muy fácil de entenderlo. Ahora vamos a mirar nuestras necesidades espirituales. ¿Qué necesidades tiene nuestro espíritu? Como su palabra lo dice, espiritual no se ven, no podemos ir a conseguirlas en un supermercado, no podemos ir a conseguirlas en una farmacia, no podemos ir a conseguirlas en ningún lado porque no nos venden cápsulas de nuestras necesidades espirituales. Entonces, esas necesidades espirituales no las vemos, pero son muy importantes para nosotros. Vamos a dar un ejemplo pequeño de necesidades espirituales. Necesitamos afecto, reconocimiento, justicia, comprensión, paz, aprobación, verdad, lealtad, respeto, armonía, fidelidad, esperanza. Y ustedes podrían poner ahí muchas más. La verdad, son más de 100 necesidades a nivel de nuestro espíritu, de nuestro intelecto, de nuestra mente. Son más de 100. Ahora, ¿quién debe satisfacer esas necesidades espirituales? Bueno, estamos teniendo como un problema en la pantalla, creo que alguien está ahí rayando, pero bueno, si nosotros podemos decir en qué se podrían como contener todas estas necesidades espirituales, encontraríamos que todas ellas se contienen en la necesidad en el amor. El amor es la necesidad fundamental del ser humano. O sea, ¿qué es lo que el espíritu del ser humano necesita? Amor, ¿cierto? Pero obviamente yo lo explicaría fácil. Es como si el amor fuera, podría ser una cajita, por ejemplo, de colores, donde cada color es una necesidad espiritual. Este color verde sería la necesidad de reconocimiento, el color amarillo sería la de afecto, bueno, más de 100 colores, ¿sí? Pero todos ellos están dentro de la caja, que se llama la caja de colores. Esa caja se llamaría el amor. El amor es la necesidad más grande, la más importante que tenemos los seres humanos y pues todas ellas hacen parte de ahí. Entonces, ¿quién es el responsable de satisfacer esas necesidades espirituales? Generalmente, cuando yo hago esta pregunta, me dicen Dios o me dicen los otros, ¿sí? Porque realmente esa es la manera como nosotros pensamos. Pero si fuese Dios, entonces en la parte física, en nuestras necesidades físicas, también Dios tendría que satisfacer nuestras necesidades. La pregunta es, ¿puede Dios comer por mí? ¿Puede Dios tomar el sol, la luz solar por mí? Entonces ahí ya decimos nosotros, no, no, imposible. Entonces no, él provee, ¿cierto? Pero él no es el responsable de satisfacer nuestra necesidad espiritual. Ahora, nosotros pensamos que realmente son los otros, pero de acuerdo con la ley que rige el universo, no son los otros y ya vamos a ver dónde está el engaño. Entonces, soy yo en un 100% justamente también quien debe satisfacer
estas necesidades espirituales y lo hacemos a través de ¿cuántas acciones? Dos, porque la ley que rige el universo me dice que son dos acciones. Tomar, ¿cierto? Para dar. ¿De quién tomo yo ese amor que necesito? Esa fidelidad, esa lealtad, ese reconocimiento, justicia, armonía, etcétera. ¿De quién lo tomo? Tengo que tomarla de la fuente, ¿cierto? ¿Y a quién se lo tengo que dar? A mi prójimo. Ahora, ¿cuál es la fuente del amor? ¿Sí? ¿Dónde es que están estas necesidades espirituales? Todas, así como nosotros las necesitamos. ¿Cómo necesitamos nosotros el amor? Un amor que sea completo, un amor que sea constante, ¿no? Hoy sí, mañana no. O durante un mes sí, pero durante 2, 3 meses más, no. Es un amor que nosotros lo necesitamos completo, constante. Es un amor que nosotros lo necesitamos pleno. Entonces, ¿dónde encontramos nosotros ese amor? ¿Dónde está esa fuente de amor? Y pues obviamente ahí nosotros tenemos que tener claro que esa fuente de amor pues no puede estar en una parte humana, no puede estar en un ser humano. Entonces, de acuerdo con esta ley, ¿cómo es que nosotros debemos suplir nuestra necesidad de amor? Entonces, la ley básica que rige el universo, ¿cierto? La ley básica me dice, tiene dos principios. Primero, nada puede existir ni funcionar por sí mismo. ¿Quién vino a este mundo por sí mismo? ¿Alguno de ustedes? No. Este aparato, este celular, ¿existe por sí mismo? No. ¿Funciona por sí mismo? Tampoco. Entonces, digamos que desde la parte donde nosotros tomamos es esta primera premisa. Nada puede existir ni funcionar por sí mismo. Y la segunda premisa es supremamente importante, tan importante como la primera. Y es que nada ni nadie puede vivir para sí mismo. ¿Sí? Interesante. Ni existimos ni funcionamos por nosotros mismos, ni vivimos para nosotros mismos. Interesante, porque si tenemos en cuenta estas dos premisas, vamos realmente a entender dónde está el problema del ser humano. Así que todo lo que existe y funciona debe tomar para dar, y entonces a esta ley básica también la podemos conocer como la ley de la dependencia y la ley del servicio, la ley de causa y efecto. Bien, entonces como el amor es una necesidad y de paso es la necesidad más importante del ser humano, debemos entender que nadie tiene dentro de sí mismo su propia fábrica de amor. Es que yo tengo mucho amor para dar. Nosotros lo decimos, pero realmente tenemos mucho amor para dar. ¿Qué pasa cuando yo doy amor y no recibo del otro lado? Entonces ahí decimos, se me acabó el amor. Entonces realmente teníamos esa fábrica de amor dentro, si se me acaba, creo que no, ¿cierto? Y ahí es donde nosotros también podemos entonces empezar a entender el concepto de autoestima, ¿sí? Yo realmente tengo estima propia o realmente tiene que haber una fuente externa a nosotros que tenga esa estima que yo necesito completa, plena y constante, ¿cierto? Ahora, este amor, así como nosotros lo necesitamos, podemos ver que solo hay una fuente para ese amor y es Dios. Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Él no tiene amor, Él es su esencia, es su carácter, ¿cierto? Y Él se complace en dar ese amor. Entonces, una sola fuente de amor que es Dios. Entonces, nuestra familia, es decir, nuestros padres, los hijos, el cónyuge, ¿para qué existen? ¿Para que yo les dé amor o para que ellos sean mi fuente de amor? Y aquí es donde está
el engaño del ser humano, ¿cierto? Ellos están para que nosotros les demos el amor que tomamos de la fuente y no para que ellos sean nuestra fuente de amor. Entonces vamos a verlo de una manera más sencilla. Dios es la fuente de amor. Él está por encima de todo y todo opera en un circuito. Ustedes y yo somos un canal, ¿cierto? Un canal de los que nosotros vemos en las casas o una manguera. Yo no sé si en Perú y en varios países se consiga con ese nombre, o sea el mismo nombre, una manguera, la que por donde conducimos el agua, ¿sí? Bueno, aquí en Colombia le llamamos manguera. Entonces, esa manguera es un canal. ¿Qué tiene una manguera? O sea, la manguera tiene algo por dentro de ella misma. No, la manguera no tiene nada. La manguera es hueca, es un hueco, ¿sí? Que tiene, pero entonces esa manguera, para que realmente funcione, cumpla el propósito por el que fue creada, necesita tomar. Así que usted y yo somos esos canales que no tenemos nada de nosotros mismos, necesitamos tomar ese amor de la fuente de amor que es Dios y ya. No, porque nos pasaría lo mismo que el agua cuando nosotros tomamos un sorbo y lo dejamos en la boca. Entonces, no puede ser. Necesitamos ahora dar. ¿A quién le damos ese amor que tomamos de Dios? A todas las personas con las que nosotros nos relacionamos, todas las personas que Dios pone en nuestro camino. Padre, madre, hermanos, hijos, cónyuge, ¿cierto? Amigos, vecinos, hermanos de iglesia, y aún el Señor nos pone un poco más los enemigos, aquellas personas que no nos quieren. Entonces, en la matutina a fin de conocerle del 11 de marzo está este párrafo que me gustó muchísimo. Dice que él, hablando de Cristo, Cristo intercede a favor nuestro y el Padre abre todos los tesoros de su gracia para que nos apropiemos de ellos, para que los disfrutemos y para que los impartamos a los demás. Aquí es donde nosotros vemos cómo funciona la ley de la vida. Mire, está en la Biblia, está en el espíritu de profecía por todos lados. Dios es la fuente de amor. Entonces, tomar es lo mismo que apropiar. Nos apropiamos de esos tesoros de la gracia que dice ahí en a fin de conocer, ¿cierto? Ahora, segundo, después de que nos apropiamos de esos tesoros de la gracia, segundo dice, los disfrutamos, pero no nos podemos quedar ahí, porque si nos quedamos ahí, no se cumple la ley. Hay un tercer paso, tengo que impartirlo a otros. Tomamos el amor de Dios en cualquiera de sus formas. Tomamos el perdón de Dios, ¿cierto? En cualquiera de las más de 100 necesidades del amor. El perdón sería una de ellas. Tomamos ese perdón. Disfruto ese perdón que Dios me da, pero ahora tengo que dárselo a los demás. No me puedo quedar ahí. Si me quedo ahí, mi necesidad no está satisfecha, quedó a medias. Y a medias no hay satisfacción, a medias la ley no se cumple. Entonces, vamos a ver acá, a tratar de entender rápido cómo es que funciona esto. Entonces, ya habíamos dicho que nuestras necesidades espirituales, la necesidad de amor, soy yo la responsable de satisfacerla en un 100%. Tengo que tomar ese amor de la fuente, que es Dios, tengo que darlo a mi prójimo y esto es lo que nosotros conocemos como la ley de la vida, ¿cierto? La ley de la vida. Ahí está. Así fue como Dios creó a Adán y a Eva antes, pues como Él los creó, ¿no? Lógicamente, y así funcionaron Adán y Eva antes del pecado. Pero resulta que cuando Adán y Eva pecan, esta ley de la vida cambia, ¿sí? Cambia el funcionamiento
pero no a nivel físico, porque jamás podría haber un error a nivel del físico. Es como decir, yo necesito alimentarme, pero entonces no lo voy a hacer con lo que Dios me dejó, sino que voy a comer tierra, voy a comer arena y con eso queda mi necesidad de alimentos satisfecha. No, jamás podría haber un error animal a nivel de la parte física. El error está a nivel de nuestras necesidades espirituales, de la manera como satisfacemos nuestras necesidades espirituales. Entonces, ese error que entró cuando Adán y Eva pecaron fue un cambio de identidad y eso creo que lo podemos tratar en otro seminario. La identidad del ser humano cambia. Ahora el ser humano ya no cree que es una criatura dependiente de su creador. Ahora el ser humano piensa que es alguien que no es, pero el ser humano piensa que es Dios. Y eso lo podemos profundizar después. Pero vamos a ver cómo esta identidad errada cambia la manera como satisfacemos las necesidades espirituales. Entonces, si mi identidad ya me dice que yo no soy una criatura, una hija de Dios, sino que yo soy Dios, entonces ya no soy yo quien debe satisfacer esas necesidades espirituales. Entonces, ya no soy yo. Entonces, si no soy yo, ¿quién satisface mi necesidad de amor? ¿Quién? Mi prójimo, los otros. Entonces, la responsabilidad recaería en los demás, papá, mamá, hermanos, hijos, cónyuge, amigos, etcétera. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Cambio de fuente. Si el prójimo es ahora quien satisface mi necesidad, entonces hubo un cambio en la fuente. Ya no es Dios. Ya no soy yo la que va a Dios para tomar ese amor, ¿sí? Y darlo al otro, sino que pongo a los demás como mi fuente. Y eso lo hemos hecho cada uno de nosotros. Entonces, esto se convirtió en una cosa increíble, ¿sí? Porque la ley me dice que yo tengo que tomar de la fuente para dar a otros. En este caso, yo convierto como fuente, mi fuente se convierte en los otros, pero a esos mismos otros es a los que yo les doy. Eso es imposible. La ley me dice, tomas de la fuente y das acá. Y tú no puedes tomar de donde das, ni puedes dar a donde tú tomas. Son dos cosas completamente diferentes, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que el ser humano hizo desde su identidad errada? Sacamos a Dios como fuente de amor, pusimos a los seres humanos, ¿sí? Como fuente, pero al mismo ser humano es al que yo le doy. Así que esta ya no es la ley de la vida, ya no es la ley de tomar para dar. Entonces, ahora lo que nosotros hacemos es dar con el objetivo de recibir. Entonces, ya no es el paso uno tomar, paso dos dar, no, ahora es paso uno doy, ¿cierto? Y entonces me vengo hacia este lado para recibir de los demás. Y esa ya no es la ley de la vida, a eso se le conoce como la ley de la muerte. También la podemos conocer como locura, inexistencia, algo inexistente, insatisfacción, infelicidad y enfermedad. Entonces, la mayoría de las enfermedades, mis queridos hermanos, ya sean físicas o mentales, tienen que ver con esto. Nosotros hemos puesto como fuente de nuestra, como fuente de satisfacción, como fuente de amor a los demás. Entonces, mientras el otro me dé, ¿cierto? Lo que espero, yo estoy bien, aun cuando estoy transgrediendo la ley. Pero el problema viene cuando yo no recibo del otro lo que yo espero, ¿cierto? Y ahí ya vendría otro tema también en que podemos profundizar un poco, que es el tema de pérdida, ¿cierto? El pensamiento de pérdida. Entonces, solo hay enfermedad, infelicidad, insatisfacción cuando yo cambio la manera como el Señor
¿cierto? A través del error de pensamiento, como el Señor nos formó, tomar para dar sin esperar nada a cambio, y ahora lo convertimos en dar para recibir. Entonces, lógicamente, espero recibir del otro lo que el otro no tiene, porque ¿cuál es mi necesidad espiritual? Amor. Pero ¿cuál es la necesidad espiritual de mi esposo? Amor. La necesidad espiritual de mi mamá, amor. De mi papá, amor. De los hermanos de la iglesia, amor. O sea, esa es la necesidad de todos nosotros. Entonces, si todos tenemos esa necesidad, no tenemos amor. Tenemos que tomarla de la fuente. Entonces, ¿cómo yo pretendo que alguien me dé lo que alguien necesita? ¿Cómo pretendemos eso? Eso es lo que dice ahí, una locura, es algo inexistente, es insatisfacción, infelicidad y es la causa de las enfermedades. Vamos a avanzar y si me queda un tiempo, puedo contarles al menos una de las tantas, digamos, historias que nosotros hemos conocido aquí en Vitalmente. Jeremías 2.13, en Jeremías 2.13 el Señor se lo había dejado muy claro al pueblo de Dios. El Señor les dijo, dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuáles? Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Cuáles son esos dos males del pueblo? Dejamos a Dios fuente de amor y cavamos para nosotros cisternas rotas que no retienen amor. ¿Sí? ¿Quiénes son esas cisternas rotas? Ya sabemos, ¿no? Papá, mamá, esposo, esposa, hijos, hermanos, etcétera. Cavaron para sí, cavamos para nosotros cisternas rotas que no retienen amor. Entonces el Señor nos da, pone en nosotros unas necesidades espirituales, ¿cierto? Entonces, esas necesidades espirituales, nosotros las satisfacemos así. En el ejemplo está claro, esperando que el otro me dé lo que el otro también necesita. Entonces, una cisterna rota vendría siendo como ese balde que tiene huequitos y entonces, pues, no tiene, lógicamente se va a vaciar. Cuando todo esto es producto de nuestro corazón engañoso, de esa identidad errónea que hay en nosotros que nos pone como centro. Si yo soy el centro, entonces todos los demás tienen que vivir a mi alrededor para darme lo que yo necesito. Pero realmente el Señor en su palabra nos enseña que la manera correcta de satisfacer estas necesidades espirituales es de la siguiente forma. Y hay alguien que sí lo entendió. Esta mujer. Esta historia es bien interesante, hermanos. Esta mujer fue por una necesidad física. Ella va al pozo de Jacob porque tenía la necesidad física de agua, ¿cierto? Pero se encuentra con alguien que conocía muy bien lo que había en su corazón. Y entonces, en ese diálogo tan maravilloso que encontramos nosotros en la historia de la mujer samaritana, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, esa conversación hermosa donde Jesús le dice a ella, tráeme a tu marido. Y ella le dice, ah, no, Señor, no tengo marido. Y entonces Jesús le dice, 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Entonces, ¿qué es lo que una mujer puede buscar en el marido? Y en este caso ella había tenido 6. Entonces, ¿qué puede una mujer buscar en un hombre? ¿Qué es lo que la mujer quiere? ¿Sí? Sabemos que amor, pero lo podemos ver en muchas de estas necesidades. Tal vez seguridad, necesidad de protección, tal vez la necesidad del afecto, tal vez la necesidad de ser aprobada, de ser comprendida, ¿sí? De la necesidad de fidelidad, la necesidad de lealtad. Son muchas, más de 100. Entonces, esta mujer había buscado en hombres lo que por supuesto no encontró. Y Jesús lo sabía muy bien. Por eso Jesús le dice, nada,
Tú has estado buscando en cisternas rotas, pero si buscaras en mí, encontrarías lo que tú necesitas porque yo soy la fuente de agua viva, ¿sí? Yo soy esa fuente de amor y el que a mí viene jamás tendrá sed. El que va a Jesús, la fuente de amor, jamás va a quedar con esa necesidad insatisfecha de amor. Entonces, para ir como resumiendo ya el tema, el amor tiene que hacernos dependientes del creador, de la fuente, ¿sí? Yo realmente soy dependiente es de mi creador, de mi fuente, pero el amor tiene que hacerme independiente de la persona a quien se lo doy, dependiente del creador, que es la fuente, y se lo entrego a la persona, pero yo no puedo hacerme dependiente de esa persona. Soy independiente de los demás. Así que si los demás están o no están, no hace problema para nosotros, porque lo importante en nuestra vida es que esté Jesús, ¿sí? Que esté nuestro Padre, que esté Jesús como esa fuente inagotable de amor. Recuerden que al principio dijimos que nuestra necesidad de amor tiene tres características. Ese amor lo necesitamos constante, lo necesitamos completo, lo necesitamos pleno. Eso solo lo podemos encontrar en el Señor. Jamás un ser humano me va a dar el amor que yo necesito porque no lo tiene, porque el otro también tiene esa misma necesidad de amor. Así que esa es la ley de las relaciones. La ley de las relaciones es la ley de la vida, es la ley de tomar para dar. Y en los pocos minutos que me quedan, me gustaría contarles de pronto una historia, ¿sí? De alguien eh, que estuvo acá y nosotros podríamos, bueno, podría contarle muchas historias, pero realmente una historia que a mí me llamó mucho la atención es una joven que prácticamente ella ya había perdido todo deseo de vivir, sus padres se habían separado cuando ella tenía apenas como unos 12, 13 años y lógicamente pues era hija única, había sido una niña muy consentida, ¿cierto? Hija única, sus padres se separan y lógicamente sus padres en su necesidad de amor, de satisfacer su necesidad de amor, los padres pues cada uno consigue nueva pareja y entonces ella queda como volando. Ella empieza a experimentar depresión más o menos desde esa edad, 13, 14 años, pero pues ella no sabía que era depresión. Ella empieza a sentirse demasiado triste, sin deseos de nada, no quería estudiar, no quería nada. Y ya cuando llega más o menos a los 20, 21 años, yo creo que si alguien acá ha tenido depresión puede entender lo que esta jovencita experimentó. El vivir se hacía cada día más difícil, los pensamientos eran demasiado angustiosos, pensamientos de soledad, pensamientos de abandono. Así que ella empieza a pensar que lo mejor sería abandonar esta vida. Y entonces ella empieza a tener, bueno, empieza a hacer toda su ideación de cómo dejar de existir, ya lo tenía muy bien, digamos que planeado, pero lógicamente había algo que no la dejaba y es que esta jovencita tenía temor de Dios, ¿sí? Entonces, esta jovencita, eh, bueno, por la providencia divina, ella viene y viene acá y cuando nosotros podemos empezar a trabajar con ella todos estos principios, es una jovencita que no era cristiana, ¿sí? Era pues digamos que de la religión tradicional y ella empieza a entender todo esto y su mente empieza a reaccionar. Lógicamente, digamos que nosotros complementamos el trabajo
de la enseñanza de toda esta parte mental con hidroterapias, porque pues hay pacientes que vienen bastante, digamos que afectados, entonces también caminatas al aire libre, hidroterapias fuertes se les hace también a veces, lo que tiene que ver con la sumoterapia, test, bueno, todo lo que el paciente necesite, pero lógicamente nosotros, digamos que donde más trabajamos es la parte mental. Cuando ella empieza a entender esto, que ella no necesitaba de sus padres para ser feliz, porque realmente ella debía es tomar de Dios para dar, aun cuando no es una persona cristiana, la cara inmediatamente le cambia. Y ella me dice, o sea que yo he estado sufriendo por algo que no tiene sentido. Yo le dije, por el engaño del corazón. Y entonces dijo, no, esto es ilógico. ¿Cómo así que yo no quería vivir por un engaño? En mi engaño yo estaba esperando de mis padres lo que ellos no podían y no tienen para darme. Dijo, no, ahora lo entiendo claramente. Yo tengo que tomar de Dios, que es la fuente, para amar a mis padres y no pensar que ellos me deben algo porque realmente no me deben nada. La chica, bueno, con ella también hicimos algo y es que estudiamos todo el libro de, de Jessica Aliga. Yo no sé si ustedes lo tengan, todo el libro de ella, nosotros le facilitamos a los pacientes ese libro, se estudia con ellos también, se hacen clases, luego pues yo en terapia trato como de aplicar esa teoría, ponerla a práctica y ella se fue de aquí muy contenta. Le he estado preguntando a la mamá, ¿cómo está? ¿Cómo está? Bien, me dice, bien. Ella ya está trabajando, está llevando su vida normal, no la veo triste, no la veo como la veía antes. Dijo, yo realmente veo que ella está muy bien y me dice la mamá, me dice, y si ella quiere volverse adventista, yo la apoyo. Ella cuenta con mi apoyo si quiere volverse adventista. Entonces, pues yo le dije, realmente lo que nosotros tanto deseamos es que ella pueda tener esa conexión con Cristo y que de ahí no se separe, porque si ella conoce a Cristo y toma de él como su fuente, lo reconoce como su fuente, pues esta niña jamás, jamás volverá a sentirse como ella venía sintiendo. Hasta el día de hoy, para la gloria de Dios, hermanos, porque nosotros decimos con mi esposo, si se tratara de nosotros, aquí no pasaría nada. Es el Señor, su preciosa verdad. Nosotros lo único que somos es canales que le mostramos al paciente la verdad, ¿sí? Y para gloria del Señor, esta niña hasta el día de hoy está bien, está mucho mejor entendiendo, comprendiendo y volvió a encontrarle sentido a la vida. Así que la verdad es que el Señor Jesús lo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Por qué somos infelices? Porque esperamos de seres humanos lo que ellos no tienen para dar y porque no entendemos que realmente nosotros necesitamos eso, la fuente que es Dios, tomar de él como tomamos a través de la palabra, estudiándola, reflexionando, la oración, caminando, vamos conversando con Jesús, contándole todo lo que nos pasa, vamos tomando, Señor, necesito de tu amor para poder amar a esta persona que es difícil, que me cuesta, porque mi engaño me cuesta. Eso es tomar y dar, pues ya sabemos que es, si estamos tomando de la fuente correcta, pues, ¿qué va a fluir por nosotros? Lo correcto. Así que, mis queridos hermanos y Muchísimas amigos, gracias, Pauli. mis Hola, queridos hola. hermanos y amigos, Sí, que esto pueda ser una verdad, una linda realidad en nuestra vida que podamos poner en práctica. Que el muchas Señor nos gracias, bendiga. estimada. Sí, no te nos vayas, por favor. Queremos saludar a todos nuestros amigos que se han unido. Estamos muy contentos de tenerlos aquí, poder escuchar juntos esta explicación.
y de verdad yo me quedo corta para entender todo, estoy aprendiendo también con ustedes, una gran bendición, sí. Y quisiéramos al menos una o dos preguntas, no más porque no tenemos mucho tiempo, pero de repente alguien quiere hacer alguna pregunta a nuestra ponente de hoy, a la licenciada Paola Moreno. Por favor, pueden levantar sus manos. Aquí los tengo en vista para poder darles Creo que en la el chat palabra. pusieron algunas cosas, si mal no estoy en el chat. Comentarios, pero ¿alguna pregunta? Lejano. Yo quisiera hacer una pregunta. Buenas noches. Adelante, adelante. Gracias, Kate. Sí, mire, bueno, estaba escuchando esto de esta dinámica de tomar para dar, ¿no? Y de que esto de las cisternas rotas, ¿no? Que no retienen agua, que son las personas, entiendo que amamos, ¿no? Y que a veces depositamos nuestros afectos y esperanzas y expectativas, ¿no? Y un poquito que me entró así como que en, en debate, digamos, porque en la mente, porque justo estoy leyendo Ministerio de la Bondad y estaba leyendo el capítulo 10 que habla acerca de que nosotros manifestamos el amor de Dios a través de las personas, ¿no? O sea, cuando nosotros sabemos amar a las personas. Y entiendo que eso también es al revés, ¿no? Cuando recibimos el amor de las personas. Entonces, ¿cómo encajar esto de que, porque aparentemente bajo esta lógica de que no tengo que llenar mi vasija de cisternas rotas, sino solamente de Dios? Entonces, ¿dónde entra esto de lo que dice la señora White en el Ministerio de la Bondad, en el que nosotros dependemos del amor hacia el prójimo, ¿no? Y casi que como damos, entiendo que también necesitamos de ese amor, porque nosotros somos el prójimo también del otro, así como otros son nuestro prójimo, nosotros también somos el prójimo del otro. Entonces entiendo que necesitamos de ese amor que nosotros tenemos que aprender a dar, ¿no? Entonces, ¿cómo equilibrar eso sin que ellas se conviertan en nuestra vasija rota? No sé si me Sí, dejen. sí, realmente, o sea, como lo está diciendo, es claro. Dice que nosotros necesitamos amar al otro, y es que eso es lo que dice la ley, es decir, tomo el amor de Dios para amar, tengo que amar al otro, pero no puedo esperar que, digamos, que mi felicidad sea el amor del otro, porque el otro no tiene lo que yo necesito, ¿sí? Pero ¿cómo mi necesidad de amor está satisfecha? Solo cuando yo amo. Acuérdense lo que yo les decía del agua. Tomo el agua, pero no la paso, no la doy, entonces mi necesidad no está satisfecha. Necesito dársela al cuerpo, lo mismo. Tomo el amor de Dios y solo cuando yo lo doy, se lo expreso a mi familia, ¿sí? A mis amigos, bueno, y aún a los enemigos, es cuando realmente mi necesidad está siendo satisfecha. Hay una cita de la palabra de Dios, está en Efesios, quiero de pronto que lo miremos rapidito, Efesios capítulo 5, voy a buscarlo aquí rápido, que puede ser un poco más claro para que nosotros lo veamos en la palabra de Dios. Porque el problema es que el engaño del corazón es tan palpable en el ser humano que nosotros siempre estamos esperando la reciprocidad, ¿sí? Y entonces se nos ha metido tanto en la mente que debe ser recíproco, que nosotros siempre estamos esperando del otro. Recordemos lo que el otro no tiene para dar. Miren, Efesios capítulo 5, versículo 28. Acuérdese que justamente esta parte está hablando de la familia, de lo que es el hogar, ¿no? De los esposos. Y dice, asimismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo, ¿sí? El que ama a su esposa se ama a sí mismo, ¿sí? Entonces, ¿cuándo es que yo, digamos, eh, eh, es satisfecho esa necesidad de amor? Cuando yo amo al otro. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Entonces, solamente amando al otro es que realmente yo puedo tener esa necesidad satisfecha. Y está en la palabra de Dios, solo que nosotros no entendíamos porque no conocíamos los hermosos principios
de la palabra de Dios. Ahora, yo entiendo lo que dices, bueno, se me fue el nombre, Catherine, creo que fue. Sí, yo tuve todas esas inquietudes, Catherine, y lógicamente cuando iba leyendo en el espíritu de profecía, a veces surgían dudas. Pero mire, cuando yo tomo la libertad de Dios, ¿cierto? Yo tomo la libertad y yo se la doy al otro, ¿cierto? O sea, le doy la libertad al otro para que esté o no esté conmigo. Yo soy libre cuando le doy la libertad al otro. Ahora, cuando yo soy amada, si soy libre cuando le doy la libertad al otro, ¿cuándo soy amada? Cuando amo al otro. Cuando amo al otro, y es que ahí lo dice, el que ama a su esposa a sí mismo se ama. Solo que, digamos que los conceptos de la psicología están tan, la palabra, yo no sé, metidos en la iglesia, o sea, han entrado tanto en la iglesia que nosotros esperamos siempre la reciprocidad, que pensamos que damos, y como no recibo del otro, entonces me cansé de dar y entonces ahí es donde se termina todo y vivimos infelices y entonces es una realidad que los niños sí toman de la mamá, entonces lógicamente los padres son las primeras figuras de amor de los niños sí toman de papá y mamá, y entonces una madre infeliz e insatisfecha, el niño está tomando de esa madre infeliz e insatisfecha porque la madre está tomando del esposo y no tiene, entonces ahí es donde vemos nosotros esa insatisfacción por doquier, ¿sí? Madres insatisfechas, niños infelices y los hogares un caos porque nosotros siempre estamos esperando recibir del otro. Pero el Señor nos dice, no, toma de la fuente y da, que ahí tú estás experimentando lo que es el verdadero amor. Y vas a estar Amalia, satisfecho. ¿decir algo? Y vas a estar satisfecho, digo, porque tiene la fuente del amor, ¿no? Que es Dios. Bien, tenemos una pregunta más. Mi padre ha sido infiel a mi madre hace unos años y ahora su relacionamiento con toda la familia es muy apartada. Cuando voy a verlo espero que me hable, pero no lo hace. Yo inicio siempre la conversación con él. Me cuesta amarlo. ¿Cómo hago para amarlo más si oro por él? Pero me cuesta darle muestras de afecto si es tan indiferente. ¿Qué Sí. consejo podríamos ¿Qué darle esperamos? orientación? ¿Qué estaba esperando? Digamos, bueno, esa esposa también, ¿qué espera del esposo? Es la Pero uno hija, como hijo, tengo entendido. por eso, La hija. por eso, Ujú. pero la esposa que espera del esposo y nosotros los hijos que esperamos de nuestros padres. Esperamos fidelidad. ¿Qué es la fidelidad y la lealtad? Es una necesidad espiritual. ¿De quién la está esperando esta hija? ¿De quién piensa que se la satisface? Su papá. Entonces, ¿su papá realmente tenía fidelidad? No, el engaño de su corazón. Y ahí es donde nosotros también, es que esto es muy profundo. El engaño de nuestro corazón nos lleva a que el otro tiene que hacerlo, ¿cierto? Tiene que suplirme esa necesidad. Pero la situación es, el otro también está engañado. Entonces, nosotros debemos ser compasivos con el otro. Así como yo no soy perfecta, tengo mi engaño, me equivoco en ciertas cosas, nuestros padres también se han equivocado y no podemos esperar que ellos nos den lo que ellos no tienen. La única forma de que él dé fidelidad es que tome la fidelidad de la fuente, ¿sí? Ahora, es una persona que tuvo una falta, ¿sí? Se arrepintió, no lo sé, ahí ya tendría uno que analizar el cuadro un poco más, pero si él se analizó, él se arrepintió, la esposa le perdona, tomamos el perdón de Dios, ¿no? Para dárselo al otro. Eso es lo que hay que hacer ahora. O sea, esta hija debe tomar el perdón que Dios le da a ella, ¿sí? La parábola de los dos deudores, los 10.000 talentos versus los 100 denarios. Entonces, si ella toma ese perdón de Dios por todo lo que el Señor le perdona a ella, lógicamente de ella va a fluir perdón, amor hacia ese padre. Es entender, porque entonces, claro, ella ve a ese padre como el victimario y a la mamá y a los hijos son víctimas. Y nosotros vemos que en la ley de la vida realmente no hay víctimas ni victimarios. O sea, somos engañados, somos personas engañadas todos que
pecamos de manera diferente, ¿sí? Nuestros actos son diferentes, pero todos necesitamos, todos tenemos el mismo mal, así que todos necesitamos del Salvador. Entonces, ahí es donde vamos aprendiendo también lo que es la compasión por el otro, por el que se equivoca, por el que cae, así como nosotros también pues lo hacemos de otras formas, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Paola. Esperamos tenerte nuevamente aquí en un próximo seminario. Gracias también a nuestros invitados, pero no nos vamos. Tenemos un anuncio. Ahora sí, Sandrita, tenemos el tiempo contigo. Gracias otra vez, Paola, gracias. Ella nos acompaña desde Colombia y como dijo Yasmín, vamos a invitarla nuevamente porque hay muchas preguntas, ¿no? Sobre todo los psicólogos, tenemos tanta información y nos cuesta un poco entender de pronto algunas cosas, así que vamos a seguir aprendiendo. Los seminarios son para eso, para seguir aprendiendo, para seguir preparándonos. Y qué bueno que haya muchas personas conectadas en las que también pueden seguir aprendiendo, ¿no? Estamos en una escuela y vamos a continuar. Y precisamente por eso es que aquí en Perú, ¿no? Vamos a tener un evento. Miren ustedes, han escuchado mucho el término la ley de la vida. Vamos a tener un seminario intensivo de salud mental aquí en Perú, titulado La ley de la vida. Tenemos dos ponentes, dos invitados especiales, ellos son el doctor Jorge Müller y la doctora Clidia Riz. Ella es psiquiatra, neurocientífica, y vamos a tener un retiro, porque ustedes notan ahí es del 15 al 18 de mayo, son 4 días que vamos a tener, en donde vamos a tener este tipo de ponencias en la mañana, en la tarde, vamos a tener cultos, todo un ambiente, el lugar, también ustedes pueden ver ahí una pequeña foto del Real Club Santa Rosa de Quibes, que está a 2 horas de Lima, ¿sí? La ciudad capital del Perú. Entonces, es un seminario que va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. La verdad es que es un milagro que podamos tener aquí a los doctores. No sabemos cómo es que Dios ha permitido esto, así que les invitamos para que los que están en Perú o en las provincias también puedan participar de estos seminarios, porque no solo va a ser aquí en Lima, también vamos a tener seminarios en Arequipa, en la ciudad blanca de Arequipa, que van a ser los días del 20 al 25 en Arequipa, y del 26 al 1 de junio va a ser en la ciudad del Cusco, en el Valle Sagrado de Urubamba. Así que están todos invitados. Este seminario, por supuesto, también tiene un costo. Aquí en Lima tiene un costo hasta el 30 de marzo de 385 soles, porque ahí cerramos la inscripción temprana, ¿sí? Pero también tenemos la inscripción que vamos a continuar en abril, pero ya va a tener un costo de 400 soles aquí en el Perú. Y para el extranjero también hay, ¿no? Tenemos ya inscritos y vamos a pasar un video. No sé ahí si los encargados pueden pasar el video. Voy a dejar de compartir porque tenemos un video de las personas que ya están inscritas. ¿Sí? Vamos a ver este video. No se escucha, o es mi computador. No se escucha. No se escucha, ¿verdad? Pensé que era solo el mío. En la ciudad de Lima. Hola, mi nombre es Clidia Riz, soy médica psiquiatra y quería invitarte a un seminario de salud que se va a llevar a cabo en la ciudad de Lima con fecha 15 al 18 de mayo de este año 2025. Se va a llevar a cabo en el Club Santa Rosa de Quibes, en Lima. ¿Qué temática vamos a abordar? El título general es Descubre la ley de la vida. Y vamos a tratar sobre temas como la estructura y función del ser humano, las necesidades físicas y emocionales que tenemos y cómo deben ser suplidas para poder gozar de una buena salud. Todo va a estar entretejido, todos los temas, por el contexto de la gran ley de la vida
que es la ley del universo, que es el reflejo del carácter de Dios. Nos acompañará también el doctor Horst Miller desde Alemania, quien lleva años en disertaciones sobre estos temas y en aconsejamiento práctico para las personas que quieren descubrir la causa de la enfermedad y la solución. Te invito a que hagas planes para estar en forma presencial, no te lo pierdas. Repito la fecha, 15 al 18 de mayo, el lugar Club Santa Rosa de Quibes en la ciudad de Lima. Va a ser una alegría verte allá. Hola. Muy bien, ya vieron la invitación de la doctora, también hemos compartido allí el flyer, ya todos saben. Y de paso también anunciarles que tenemos un seminario el próximo mes también, ¿sí? Así que les pedimos que se puedan agregar al grupo. Hemos pasado por el chat el enlace del grupo para estar atentos. Y hay algunas preguntas de pronto que por el tiempo no hemos podido dar a la psicóloga Paola para que pueda responder, pero vamos a responder las preguntas, ¿sí? Ahí en el grupo que ustedes estén, vamos a poder hacerlo también, ¿sí? Así que eso sería todo en cuanto a anuncios. Muchas gracias, Sandra. Y bueno, terminamos. Paulita, ¿podrías hacer la oración final, por favor? Muchas gracias. Por supuesto, con mucho gusto. Sí, quedaron unas preguntas, estaba mirando ahí en el chat ahorita, pero bueno, Sí, como sí, dijo sí, sí, Sandrita, si puede, Paulita, depende de usted, si puede y está con tiempo para responder las yo preguntas. sí, yo sí tengo tiempo, yo no sé ustedes. Ah, Sí, ya, no, sí, Paulita, por favor, el tiempo es de Dios, así que si usted también está así con es. tiempo, hay que responder las preguntas que han quedado todavía por ahí. Sí, hay una pregunta, dice que, bueno, hay varias, ¿no? Pero dice que cómo explicarle esto a las personas que no son adventistas. Creo que la hizo, bueno, dice Peancesca, no sé si así se dice, pero bueno, si así sea su nombre. Pero mire, nosotros nos hemos dado cuenta que esto lo entienden mejor los no adventistas, porque es que la ley de la vida es la ley que rige el universo, ¿sí? Entonces, usted se lo puede explicar a la persona desde la ley de tomar para dar. Usted le explica que así funciona en los ríos, que así funciona en los árboles y que así funciona también en nosotros, ¿sí? Eh, las personas que son de otras religiones lo entienden muy bien, lo entienden muy, muy bien, porque nosotros pues no le vamos a hablar, no le vamos a decir del espíritu de profecía. Sin embargo, nosotros aquí sí les decimos, hay una cita muy hermosa que dice esto, por lo menos nosotros compartimos el primer capítulo, El deseado de todas las gentes, en la página 12, habla de la ley que rige el universo. Y mire, yo recuerdo que en la universidad un docente una vez nos puso a hacer un ensayo de algo. Yo no recuerdo qué tema era, pero yo recuerdo mucho que para complementar el tema, yo le puse esos párrafos, porque eran varios, de la ley de la vida. Imagínense, un psicólogo que pues secular y todo, y yo le puse justo esos párrafos del deseado de toda la gente, donde habla de o sea, que todo vive para dar, ¿no? Dice que las aguas, el océano, los pájaros que surcan siempre viven para alegrar otra vida, ¿no? Que el sol sale para alegrar mil mundos. Y yo recuerdo que yo se lo puse y el psicólogo se me acercó y él me dijo, Paola, ¿puedo hacerle una pregunta? Y yo dije, ay, Dios mío, yo estaba asustada. Me dijo, ¿de dónde sacó usted esos párrafos que puso ahí? Y yo dije, yo esperaba como el tirón de orejas. Yo le dije, no, pues de un libro de una escritora cristiana que se llama Elena de White. Y él me dijo, no, qué cosa tan hermosa. Él me dijo, ¿y eso está en algún libro o en algo? Yo le dije, claro, claro, le dije, si quiere le puedo facilitar el libro. Entonces, esto la gente
lo entiende de una manera maravillosa. Entonces, es la ley que rige el universo y pues no tengamos miedo de hablar de la palabra de Dios, porque es que es lo que la gente necesita. Nosotros hemos tenido aquí gente, sobre todo los jóvenes. Hoy en día es mucho más complicado con los jóvenes. Los jóvenes no quieren saber de Dios, pero ellos llegan acá, no les hablamos de Dios así como de directo, pero empezamos a hablarle de la ley que rige el universo y lo llevamos al punto de decirles, la fuente del amor no está en otro lado más que en Dios. Así que nuestra necesidad es Dios. Yo les digo, no una religión, Dios. Y no ha habido uno solo de los que vienen diciendo que no quieren saber de Dios, que Dios no existe, que no se hayan ido sabiendo que la necesidad más grande que tienen es de Dios. O sea, hasta ese temor el Señor nos lo quita. O sea, sin la necesidad más grande de nosotros es el amor y la fuente de ese amor es Dios. Yo no puedo decirle al paciente otra cosa más que tú necesitas a Dios. Así que no tengamos temor. Había otra pregunta ahí que hablaba de que qué hacer cuando hay violencia, ¿no? Maltrato psicológico. Claro, nosotros sabemos que el amor, Dios Dios es la fuente de amor, pero también el amor tiene límites, ¿sí? Y el Señor mismo en 1 Corintios 13, Él establece los límites, porque Él dice, el amor no hace nada indebido y el amor no busca lo suyo y el amor no se goza de la injusticia. Entonces, en caso de maltrato físico, maltrato psicológico, lógicamente, les voy a hacer una pregunta. Amar al otro es permitirle que el otro, digamos, haga cosas que atentan con la salvación de él. O sea, si él está maltratando, él o ella, ¿no? Generalmente nos referimos al hombre, pero no. Si la mujer o el hombre, cualquiera de los dos, está maltratando físicamente o está maltratando psicológicamente y yo no hago nada y yo solamente tomo el amor de Dios, se lo doy, pero yo aguanto y soporto todo eso. Realmente estoy amando al otro, me estoy preocupando por la salvación del otro, estoy propendiendo por la salvación del otro, o hay algo que yo tengo que hacer para que esta persona realmente pueda experimentar la salvación. Entonces, nosotros debemos tomar el amor de Dios, ¿sí? No es una opción dejar de amar a esta persona, pero por amor a esta persona, yo tengo que hacer algo. Y esos límites tengo que consultarlos con Dios. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Dime, ¿qué hago? ¿Me voy? ¿Me quedo? Bueno, obviamente maltrato físico, ¿no? Pues no hay otra opción, no podemos quedarnos. Pero en caso del maltrato psicológico, pues, ¿qué hago, Señor? Y jamás el Señor va a dejar a un hijo o a una hija suya sin respuesta. Él siempre le va a decir qué hacer. Y hemos tenido experiencias hermosas. Nosotros no le decimos al paciente qué hacer. Nosotros le decimos, vamos a consultarlo con Dios, vamos a orar. Usted va a orar, nosotros vamos a orar y el Señor, sin duda alguna, dará la respuesta. Y así es, el Señor da la respuesta y nos dice qué hacer. Y vemos, y yo puedo contarle muchos casos. Esta es de una persona cristiana, una mujer muy maltratada física y psicológicamente por su esposo. Y ella empieza a tomar terapia conmigo y yo le decía, bueno, vamos a empezar a conocer todos los principios de ley de la vida. Yo le dije, pero yo no le voy a decir qué hacer. Eso solamente lo va a hacer usted con Dios. Pero yo sí le dije a ella eso, le dije, si él la maltrata física, la maltrata psicológicamente y usted permanece ahí, eso es amar a su esposo y el desear realmente que él pueda ser salvo. Y ella me dijo, no. Entonces yo le dije, consúltelo con Dios y tome decisiones. Y ella empieza a orar y el Señor le pone en su corazón que salga de la casa. Así que ella sale, le deja claro al esposo por qué sale. El esposo durante el primer mes muy orgulloso, muy digno, podríamos decirlo, pero después de un mes él la busca y por primera vez le pide perdón, reconoce
lo malo que ha hecho, le dice que él quiere cambiar, que lo ayude con sus problemas de carácter y todo eso. Y ella dice, o sea, es la primera vez que realmente lo vi en una actitud diferente. Ella se mantuvo como un tiempito, unas semanas más ahí, y entonces después ella pues siente en su corazón que debe volver, volvió, hablé con ella hace poco, le pregunté cómo estaba todo y ella me dijo, maravilloso, dijo, mire, este hombre realmente es otro, tenemos un matrimonio y ya estamos hablando de un matrimonio de años, porque ella tiene hijos grandes, que los mismos hijos le decían, no más mamá, no más mamá, y en estos momentos tienen un bonito matrimonio. El hombre ha cambiado mucho, muy atento, muy especial, incluso hubo hasta adulterio, ¿no? Hubo una hija extramarital y todo eso, pero ella, me la encontré hace poco y me dijo, se le ve a ella muy bien, se le ve muy, muy contenta, muy feliz, y ella entendió, ella dijo, yo tengo que tomar el amor de Dios para dárselo a él, pero tengo que establecer límites, o sea, y ella se los puso, ¿no? Ella le dijo, de aquí en adelante no te voy a permitir esto y esto, porque eso no contribuye con tu salvación. Es que es diferente. Cuando nosotros pensamos en la salvación del otro, no de pronto en que todo soy yo, la pobre víctima, no, es la salvación del otro. Y hemos visto acá hogares, parejas restauradas, todo porque el Señor, o sea, cuando hacemos de Dios realmente lo que es nuestra fuente, la vida empieza a cambiar. Entonces, sí, tienen que haber límites, pero tenemos que aprender a ser muy dependientes de Dios. O sea, los límites los establece Dios, ¿sí? Entonces yo le pregunto, ¿qué hago? Porque Dios conoce mi corazón, pero también conoce el corazón de la otra persona y Él es el que nos va a decir claramente qué necesita el otro para que también pueda aceptar al precioso Salvador. No sé si haya otra Yo pregunta creo que, o si ya más o yo menos creo que no, no hay más. Ah, una pregunta última, creo, Paulita, es el libro, ¿no? El libro del que estabas hablando, están preguntando por aquí. Yo escuché que mencionaste dos, ¿no? sí. El de Jessica Liga y el libro del deseado de todas las gentes. Ah, sí, deseado a toda la gente del primer capítulo. Bueno, todos, porque es que es la vida de Jesús y es ley de la vida por todos lados. El de Jessica Liga yo lo tengo acá. Si ustedes quieren, se los pongo ahí de una vez en el chat. Ujú. ¿Sí? Gracias, gracias, Paulita. Y también lo Bien, vamos a Miriam. compartir, los libros de Jessica Liga, que son dos, lo vamos a compartir en el grupo de WhatsApp también. Si están